Buen día, el día de hoy vamos a conocer algunas de las principales características del líder actual y a qué atribuye su buen liderazgo. Si quieres conocerlas, quédate a ver el siguiente video. En el libro de Administración Contemporánea, publicado en el año 2000 por Gerardo Garza Treviño, aparecen los resultados de un estudio que él mismo realizó años antes sobre a qué atribuían el éxito los ejecutivos mexicanos. Los resultados son muy interesantes puesto que aún se tiene cierta concepción en algunos aspectos tradicionales y parece que los resultados obtenidos de este estudio pues dan como una vuelta a la página hacia el futuro, ¿no? Pensando que aparece un nuevo milenio y el cambio de época es bastante remarcado pues en términos no solo de tecnología, sino también en formas de hacer negocios. De manera muy tradicional, quizás hasta demasiado convencional y por qué no hasta cultural, podríamos pensar que un líder exitoso pues tendría que al menos mencionar tres aspectos que se nos han enseñado desde que somos pequeños que son muy importantes, ¿no? Estamos hablando de la preparación académica, es decir, que tanto estudiemos, incluso hasta el lugar donde estudiamos suele tener importancia. La experiencia que vamos adquiriendo en los trabajos y, por supuesto, la antigüedad que podamos tener. Pero los resultados de este estudio, contrariamente a lo que pudimos pensar o podíamos pensar que deberían ser las respuestas, pues las tres principales respuestas obtenidas de este estudio fueron otras. Fueron la responsabilidad, la creatividad y la orientación a los resultados. Y aunque sí aparece un poquito más abajo, por así decirlo, en nivel de importancia, la preparación académica, los aspectos como la antigüedad y la experiencia estuvieron fuera de las respuestas de este estudio. Entre las respuestas seleccionadas o elegidas o mencionadas por estos entrevistados, también se menciona la integridad, la lealtad y el involucramiento con la gente, pero en ningún momento se menciona ya, repito, qué tanto tiempo tenemos en un determinado trabajo o la experiencia que podamos tener. Consideremos también que después de 20 años ha cambiado de manera importante y ha evolucionado también el liderazgo. Y a las habilidades que considerábamos anteriormente, pues además deben ser no solamente readaptadas, sino que también habría que aprender otras más para poder pues satisfacer las necesidades del mundo actual. Entonces, hoy por hoy, ya sea siendo parte o siendo arrastrados en esta vorágine que vivimos actualmente, que se conforma por múltiples factores sociales, económicos, tecnológicos, demográficos, etcétera, pues debemos agregar tres características más. Una de ellas va a ser trabajar en equipo, la otra es adaptarse al cambio y también estar bien informado. Y hay que decir también que estos tres últimos aspectos no son nuevos. Pensemos, por ejemplo, que el trabajo en equipo, en la teoría administrativa, conociendo los antecedentes de la misma, pues uno de los principales hallazgos fue precisamente la casa del mamut, es decir, cómo trabajaron varias personas para poder lograr un objetivo. Y ese es uno de los principales atributos que debe considerar un líder para ejercer su liderazgo. Ahora bien, el término de adaptarse al cambio podemos separarlo en dos partes importantes. La primera de ellas está relacionada con la parte tecnológica, con la parte social, con la parte cultural. Efectivamente, los tiempos cambian, como normalmente decimos, las generaciones son completamente diferentes, el uso de las tecnologías
de la información ahora son una parte cotidiana y que forman parte quizá hasta del modus vivendi de mucha gente. Y de alguna manera nosotros tratamos de ajustarnos con nuestras necesidades o nuestras conveniencias. Pero por otro lado, también el término de adaptarse al cambio tiene también algunos adeptos laborales y también organizacionales. Porque si bien es cierto que, por ejemplo, tenemos 2 años realizando una actividad de una determinada forma y nos hemos hecho de alguna forma especialistas, es muy probable que si llegara una administración nueva, un nuevo jefe, un nuevo líder, pues lo más probable es que los mecanismos, los procedimientos y las formas de hacer las cosas cambien. Entonces, a pesar de que para nosotros haya sido la manera más eficiente de realizar alguna actividad, como la hacíamos antes, para esta nueva persona, para esta nueva administración, es muy probable que no. Y de igual manera, a pesar de que tengamos años de experiencia en cierta actividad, en otra organización tendríamos que adaptarnos rápidamente a las nuevas maneras de hacer las cosas. Es decir, es un término que es una constante, esa es la realidad. El pensar que nos tenemos que adaptar, sí podríamos decir que es a fortiori, pero con ciertos aspectos voluntarios, porque de no hacerlo pues por voluntad estaremos enfrentando la resistencia al cambio, y esta resistencia pues, nos va a causar no solamente demorarnos más en esta adaptación, sino que nos va a causar cierta molestia, cierta incomodidad en términos sociales, en términos laborales, técnicos, etc. Y en cuanto al estar bien informado, habría que mencionar muchísimas cosas y muchísimos aspectos. Entonces, en la medida que conozcamos bien nuestro trabajo, en la medida que conozcamos mejor a las personas, en la medida que conozcamos mejor el trabajo de las demás personas, podemos pues tomar mejores decisiones, podemos dirigir mejor. Esto significa que la curva de aprendizaje siempre debe estar punteando hacia arriba, es decir, nunca debemos dejar de aprender. Cuando llegamos a creer que lo dominamos todo, de repente ya cambió la legislación, de repente cambió la tecnología, de repente llega una máquina nueva a nuestra área de trabajo y surge nuevamente o debe surgir nuevamente el aprendizaje. Entonces es un ciclo continuo y que en muchas ocasiones creemos que cuando terminamos nuestra preparación profesional pues ahí se detuvo y que ahora solamente vamos a aplicar lo que aprendimos. Cosa que es cierta, pero la verdad es que conforme pasa el tiempo, el hecho de que no exista preparación profesional no significa que el aprendizaje se terminó. Y de manera muy breve podemos concluir que sí, efectivamente es verdad que las condiciones actuales demandan líderes con muchas habilidades, con muchas capacidades para poder dirigir a estos nuevos grupos que son tan heterogéneos. Por otro lado, yo no descartaría completamente todas aquellas características o aspectos tradicionales que considerábamos también parte del liderazgo. Yo creo que una combinación propia y adecuada entre esos aspectos tradicionales y los aspectos actuales pueden darle una mejor adaptación al liderazgo actual. Y la persona evidentemente puede ser más flexible, puede tener más herramientas y lo que es más importante, puede tomar mejores decisiones en este modo íntegro, holístico por así decirlo, para poder realizar el trabajo. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Muchísimas gracias.